Dios les bendiga a todos. Esperamos en Dios de que se encuentren bien ustedes y sus familias. Que Dios me les siga llenando de mucha bendición. Y bienvenido a Despierta, Cristo Viene, donde se trae palabra de vida, palabra de salvación, palabra de sanidad para tu alma. Eso es así, estamos muy contentos un día más que Dios nos permite vivir, ¿verdad? Junto a nuestra familia, y le damos siempre gracias. Mi nombre es Ulises Pérez y mi hermano Saúl García. Estamos aquí para hablar, ¿verdad?, acerca de la palabra linda del Señor en un podcast más de los humildes de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué vamos a estar hablando hoy, Saúl? Vamos a estar hablando del poder y el mover del Espíritu Santo. Bendecido Dios. Aleluya. Y quisiéramos que fueran tan amables de acompañarnos en la palabra de Dios rápidamente en el libro de Hechos. Aleluya. Capítulo 1, verso 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendecido Amén, Dios. amén. Oye, Saúl, primeramente, para ¿verdad?, arrancar con, ¿verdad?, de esta conversación que vamos a hacer acerca de la Biblia, ¿qué es para ti el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el consolador. Es lo más sagrado, pienso yo. Esto es mi opinión personal. Es lo más sagrado de nuestro amado Padre que está allá en los cielos. Es el lado sensible de Él. Es algo que siempre nos da, es como yo diría, la llave de poder acercarnos más a Dios. Y obviamente nosotros vamos al Padre a través de Cristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos empuja. Como que busca de Dios. Nos corrige. Nos da esa guianza, esa corrección, como tú dices. Y siempre está ahí con nosotros. ¿Para qué? Para dirigirnos. Amén, amén. El Espíritu Santo, pues, para mí, ¿verdad?, es una persona. Muchos no creen en el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con la fe que, ¿verdad?, y la enseñanza que nos han dado nuestros padres, yo creo en el Espíritu Santo, creo en el poder del Espíritu Santo, en el movimiento, creo en los dones espirituales, creo en el fruto, ¿verdad?, que viene a través de ese Espíritu Santo tan bonito que Dios nos deja, ¿verdad? Sabemos que en la historia, cuando, ¿verdad?, los que saben la historia, cuando Jesús está llegando el momento de Jesús ser sacrificado, etcétera, etcétera, y Dios le dice: voy a dejar un consolador, que verdaderamente es, literalmente yo digo que Jesús, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres en uno, en la Santa Trinidad. Mucha gente pues no lo comprenden, mucha gente no lo aceptan, pero yo sí. Y estoy aquí pues predicando y hablando de esa hermosura del Consolador. Amén. Amén. Y como volviendo a la base bíblica, Ule, que en realidad nos enseña de que Jesucristo, como tú estabas diciendo, le había comentado a los discípulos: espérenme en Jerusalén, y allí recibirán la visitación del mover del Espíritu Santo. Y por eso hablamos aquí en el verso 8 de Hechos capítulo 1, que dice: pero recibiréis poder. So que Él le dijo: esperen, no se muevan de ahí, tienen que recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, Pau. La realidad de todo esto es que sin poder podemos lograr algo. No, verdaderamente sin el Espíritu no hay poder, no hay esa fe, no. El Espíritu hace una función en la vida de nosotros. Amén. Terrible, grande. Y mira por qué te lo digo. Porque si vamos a poner, por ejemplo, aquí hay café. Aquí hay café. La taza tiene valor, ¿verdad? Amén. Pero el café tiene más valor. Pues el cafecito es el producto. Sí. Vamos a poner, si tú vas a un Dunkin' Donuts, un Starbucks, no te van a vender el vaso, nada más. Te van a vender el café. Pero la realidad de todo esto, el valor más es lo que hay adentro. So que a lo que yo me baso aquí es: si tú predicas el evangelio y tú vienes sin evidencia, si vienes sin poder, si hablas mucho de poder,
pero demuéstralo. Digo yo. Hablan mucho de que Cristo sana y salva, pero en realidad Cristo sana y salva. Y en realidad por eso están los testimonios que nos dejan saber de que Cristo sana y salva, de que Cristo cambia, de que si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Cristo me sanó a mí, te puede sanar a ti. Cristo me salvó a mí, te puede salvar a ti. Cristo me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Y eso es lo que yo me baso. Aquí dice que en realidad esperen al Espíritu Santo. Porque vemos unos discípulos que Cristo les enseñó. Cristo los cambió. Pero Él dijo, esperen, les falta algo. Les falta el poder. Y eso es lo que yo me baso. En realidad, lo que haya dentro de ti sea poder del Espíritu Santo. No, y hay que buscar maneras de ¿verdad? De llenarse del Espíritu Santo, porque ese Espíritu se contrista. Experiencias que me han pasado, yo he contristado al Espíritu Santo, porque nadie es perfecto. Con un pensamiento, con algo que has dicho, con algo que has querido hacer. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es algo que necesitamos como cristianos, pero tenemos que buscar. Por eso es que yo siempre he dicho, hermano, nosotros, no hay nadie, yo no puedo creer que haya alguien llamado a sentarse en la banca nada más. Cuando, ¿verdad? Cristo hablando con sus discípulos, Él le dijo ir por el mundo y predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Amén. Y ese llamado tenemos que buscar ese propósito a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es algo esencial. Amén. Es algo que necesitamos. Es algo que tenemos que aprender a buscar. Tenemos que decirle a Dios, enséñame a buscar el Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu. Porque déjame decirte, ahora te hago una pregunta. ¿Habrá cristianos, verdad, seguidores de Cristo, gente en las congregaciones, la iglesia somos nosotros, que no estarán llenos del Espíritu Santo, Saúl? Santo. Y eso es algo que en realidad la Biblia habla, que los tibios los vomitará Dios. ¿Tú crees que los tibios son los que están contristados en el Espíritu Santo? Sí, porque nosotros hablando, perdona que te interrumpa antes que tú sigas, recuerda, amado hermano, que esto es, aquí no hay teología, que menáutica, muchos libros, no, esto es en el pensar de nosotros. Lo hemos dicho, si usted tiene una pregunta, quiere agregar algo, lo puede hacer, puede tirarnos un mensaje, escribirla ahí abajo, lo que usted sea. Nosotros estamos hablando de nuestro pensar, de nuestro, ¿verdad? Knowledge, de la sabiduría que Dios nos ha dado. Amén. Pues prosigue. Y la realidad de todo esto es que si tú estás yendo y congregándote en la iglesia, pero a la misma vez no estás de lleno en la iglesia, tú estás tibio, brother. O mi hermana. Tú estás tibia o tibio. Wow. Por la simple razón de que tú no estás de lleno. Estás, pero no estás. Estás ahí, pero nada te entra. Es como que tú mismo te estás pastoreando. Tú no dejas que el pastor te pastoree. Te estás pastoreando tú mismo. Tú dices, esto me sirve, esto no. Ajá, y la simple razón es que el Espíritu Santo aquí, tratándote de empujar, de que corrijas esto, corrijas aquello, pero tú dices, esto lo corrijo, pero esto no me lo toque. Y sí hay personas que no están de lleno en la iglesia. Que tristemente esas personas son las más que se van a sorprender en aquel gran día. Wow, mano. Raúl, qué triste. Wow, es que no somos perfectos. Wow, y es triste nada más pensar que tú puedes llevar 20 años, 30 años y perderte. Y más triste, y traímos ese estudio, búsquelo, que Judas estuvo 3 años con Cristo y se perdió. Lo tenía súper cerca. El más cerca ahí que estaba, ¿verdad? Que podemos decir, habían 12, ¿verdad? Y tuvieron todos cerca, pero esos 12 fueron afortunados de tener a Cristo ahí al lado, de escuchándolo ahí diariamente, esa sabiduría, ese talento, wow.
cómo Cristo estaba al lado de ellos y con todo eso uno no buscaba, se puede decir como podemos decir de los tiempos de ahora, el espíritu, Sí. el poder para transformar. Y la realidad es que, mira, por eso digo que los tibios Dios los vomitará. Dios los rechazará en aquel momento, en aquel gran día. La realidad de todo esto, amado hermano, que lo dijimos en ese estudio de Judas, no esté tan cerca de Cristo y se pierda. Wow. Estando en la iglesia, como dijo mi hermano Ule, 30, 40, sean los años que ha estado, y que en aquel momento se desaparezca la iglesia y usted se quede aquí diciendo, ¿por qué me quedé? Mira, si usted tiene algo que corregir, corríjalo. Mira, porque no, como dijo mi hermano Ule también, no somos perfectos, pero no esté tan cerca de Cristo, no esté tan cerca de la salvación y se pierda. La Biblia nos enseña el gran camino que tenemos que correr. Y si usted no lo corre de acuerdo a las escrituras, que eso mismo va para allá que como para acá. Sí, alaba. ¿Sabes? No nos estamos librando de que somos los más santos, nosotros también estamos corriendo en esta carrera. Y podemos resbalar también. Y si no nos cuidamos, resbalamos. Pero la realidad de todo esto, no podemos estar tan cerca de Cristo y perdernos. Ese es el dilema, el gran dilema de estos tiempos que estamos viviendo, de que Cristo está muy cerca. Amén, amén. Oye, y Saúl, hablando, tengo aquí el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad, un ser espiritual con la misma esencia que el Padre y el Hijo. Y que estuvo en el principio. ¡Hey! Alaba, porque santo. decía, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Eso es lo que decía en el principio. Que el mismo Dios decía, hágase la luz. Y el Espíritu respondía, haciendo la luz. Wow, el poder del Espíritu. Al instante. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Sabes? Ese es el poder divino. Eso es algo que Dios diga, hágase la luz. Y al instante se prende la luz. Como cuando tú prendes un switch de luz. Pero con poder. Pero algo, wow. y cuando yo digo como un switch de luz, pero si tú no tienes poder y no hay luz, prendes ese switch pero no hay luz. Estás reprendiendo una malicia y la malicia se te ríe en la cara. Estás pidiendo que Dios sane a la persona y Dios no la sana. Eso es el dilema de no esperar el poder de Dios sobre tu vida. De que Dios te quiere usar con poder, te quiere llenar, pero tú no te estás dejando llenar. Amén. Mira, y ya que estás hablando de eso, tengo aquí, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Pues en el interior de los creyentes, en sus corazones y en sus cuerpos. Recuérdate que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y ahí es que mora el Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo es la morada, una presencia permanente que acompaña al creyente desde el momento de la salvación, formando parte de la comunión de la Iglesia Universal de Cristo. Wow, el Espíritu Santo, yo digo que, obvio, sin el Espíritu Santo no somos nada. El Espíritu Santo trae fe, que vamos a estar tocando esos dones espirituales. Ya mismo vamos a hablar de los dones espirituales. El Espíritu es necesario, amado hermano. Usted tiene que buscar del Espíritu Santo, llenarse del Espíritu Santo. ¿Cómo tú te llenas del Espíritu Santo, Saúl? En ayuno y oración. Ayuno y oración. Porque el mismo Cristo dijo a los discípulos, cuando ellos estaban tratando, que volvemos a repetir lo mismo que acabamos de decir, tú reprendes una malicia y no sale. Los discípulos, lo dice en la Biblia, que ellos estaban reprendiendo una malicia de un muchacho que se revolcaba y tenía convulsiones. Y aleluya, no gloria podían hacer que ese muchacho fuera libre. Y el padre de ese muchacho decía que cuando llegó Jesús y le decían, mira, traje a mi hijo, a tus discípulos, pero no pudieron echar fuera la malicia. No pudieron hacer nada. Y el mismo Jesucristo se indignó y dijo, ¿hasta cuánto he de soportarlos a ustedes? Porque ¿cuánto tiempo yo he estado con ustedes y no han aprendido nada? Y cuando él reprendió y el muchacho fue libre,
al instante. Porque mira, aquí volvemos a ver lo que pasó en el principio. Hágase la luz. Y fue la luz al instante. Alaba. Santo Jesucristo reprendió la malicia y al instante la malicia tuvo que irse. Dios. Poder. Eso es el poder de Dios. En las malicias corren. Dicen que los demonios creen en Dios y tiemblan. El creer en Dios no te hace salvo. ¿Y a qué me baso con esto? Que si los demonios creen en Dios, el tú decir creer en Dios no te hace salvo. Porque los demonios son demonios y siguen creyendo en Dios, pero no les quitas el demonio. Wow. ¿Y a qué me baso en esto? De que, volviendo aquí, Jesucristo, cuando ellos le preguntaron a Cristo, ¿por qué nosotros reprendimos esa malicia y no pudimos echarla afuera? Porque esta generación de cuestión de malicia y todo esto, nada más sale con ayuno y oración. No es tan solo creer en Dios, porque los demonios creen en Dios y no les quitas el demonio. El diablo se sabe la palabra de arriba abajo. No le quitas Y no le quitas el diablo. Y créeme que se la sabe mejor que todos nosotros. Es la consagración, yo diría. Es la consagración del ayuno y esa relación de oración con el Señor. Si tú no tienes una relación con Dios, no te vistas que no va. Por eso es que, es que digo, no te vistas que no va, porque dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, que era su casa donde ellos estaban en ese momento, en Judea, en los alrededores de Jerusalén, en Samaria, alrededor de más allá, y después dice, y hasta lo último de la tierra. Sí. Wow. ¿Sabes? Tú tienes que dar testigo ¿en dónde? En donde tú estás ahora mismo. No, y que estás lleno del Espíritu. Y estás lleno del Espíritu Santo, que la gente alrededor de ti están diciendo, allí fulanito oró por mí y se me quitó el dolor de cabeza. Allí fulanito oró por mí y yo fui sanado de cáncer. Allá fulanito oró por mí y se me arregló la mano. Oye, y perdonando, ¿verdad? Que no voy a cambiar de tema, pero una vez yo sé que yo me sentía mal y yo a mis nenas, yo les he incluido, ¿verdad? Le he enseñado a orar, a depender de la fe de Dios. Pero, ¿verdad? A mis nenas lo tienen también y ahora que estamos caminando con el Señor, pero una vez yo me sentía mal, yo no sé si tú te recuerdas que yo te llamé y yo te dije, oye, dile a tu nena, a Mical y a Arely que oren por mí. Tú me dijiste, pero yo puedo orar por ti. Pero no era eso, es que como que yo sentía y siento que esas nenas están llenas de fe, que son unas niñas, que la mayor 11, 12 años, ¿verdad? 11 años, y están llenas del Espíritu Santo, que si te pones la mano de la fe que tienen esas nenas, tú te sanas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya vienen a ser testigos que cuando tienen a Cristo, ya dependen de esa fe, que saben que Cristo existe. Tú te llenas del Espíritu Santo. Amén. Al instante tú te llenas del Espíritu Amén. Santo. Cuando tú vienes a Cristo verdaderamente y das el paso de fe, ya viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahora está en nosotros, ¿verdad? Ya cuando tenemos esas malas decisiones, mantener contento el Espíritu Santo. Dice en la palabra de Dios, en Romanos 8:6, si no me equivoco, uno de mis versículos favoritos, y ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu. Cuando tú te ocupas de ese Espíritu que esté sobre ti, tú tienes vida. Amén. Cuando ese Espíritu siempre tú lo estás alimentando, el Espíritu Santo, que es con oración, ayuno, y que no es que ayune todos los días, amado hermano, porque este cuerpo que tengo aquí no es de ayuno todos los días, alaba, pero de vez en cuando uno se tiene que tirar sus ayunitos una vez a la semana, Amén. 3, 4 veces al mes. Tírese su ayunito, ore todas las mañanas, ocúpese de ese Espíritu Santo, mantenerlo ahí con usted, ahí presencia. Amén. Alabado sea el Dios. Y es bien, una de las cosas que no podemos es contristar el Espíritu Santo, ya que Él nos ha sellado o identificado como suyos, garantizado nuestra salvación en el día de la redención. Contristar el Espíritu Santo se refiere a oponernos a su influencia. ¡Wow! ¿Cómo tú contristar el Espíritu Santo? La realidad es que cuando tú contristas al Espíritu Santo, es que tú no te estás dejando dirigir
por Él. Ignorar su guía y vivir la manera que tú quieras. Puedes vivirte a tu manera. La realidad es que el Espíritu Santo no te va a seguir. Es como decir, tú te quieres tirar por ese barranco, pues tírate tú. Te estoy diciendo que no te tires, pero tú quieres tirarte. Mira, la realidad de todo esto es que el poder del Espíritu Santo te da hasta dirección, te da guianza. El Espíritu Santo es el poder que nos ayuda a saber, puedo ir por aquí, por acá no puedo ir. Y si tú tienes ese poder, créeme que tu vida te va a ir mucho mejor. Es como tener full cover. Es verdad. Es como tener un full cover, mira. Está en una completa cobertura. Tienes plan de salud, tienes plan de si viene el desastre, viene el huracán, estás cubierto completo. Mira, sea lo que sea, si te pasó alguna tragedia, Él es tu consejero, Él es tu consolador. Qué lindo, Acho. Él es full cover. Él es full cover, créeme que Él te resuelve. Es como decir, yo lo llamo y Él está 24/7. Él siempre va a estar ahí para ti, siempre 24/7. No hay límite para llamar al Espíritu Santo y decir, mira, yo tengo este problema. Y créeme que Él va a estar ahí. No, Él está ocupado, Él viene, no, Él está ahí siempre. Él está ahí, él más, cuando estás teniendo el problema, Él ya está ahí. Él dice, ¿qué pasó? ¿Qué hay que resolver? Tranquilízate. Descuida, no te desesperes. Coge por aquí, coge por allá. No, mira, y aún así, llorando, Él te abraza. Tú sientes ese abrazo, tú sientes ese consuelo. Y por eso ese poder, ¿y por qué lo llamo poder? Porque todo lo que gira en torno del Espíritu Santo es poder. El poder de sentir un abrazo y que tú no sabes que nos ves alrededor y no hay nadie alrededor de ti. Es como que alguien transparente te está abrazando. Eso es poder. El sentir una caricia y que tú no veas ni una mano pasándote por la cabeza. Aleluya. Eso es poder. El que tú sientas que otro lenguaje sale por tu boca. Y eso es poder del Espíritu Santo. De que tú no hablabas un lenguaje, Uli, y tú te pones a hablar en chino rápidamente. El que tú no hablabas un lenguaje y que en realidad, en ese momento, tú empieces a hablar francés. ¿Y a qué me baso en esto? Vamos a volverla a darle rewind. En el principio había unas personas tratando de edificar una torre. Y hagamos una torre que así que cuando fuéramos disparcidos, seamos reconocidos entre la faz de la tierra. Y Dios dijo, vayamos y confundamos, porque ellos están decididos. ¿Y a quién tú crees que Dios le estaba hablando? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era el que, vuelvo y repito, hágase la luz. Y el Espíritu Santo respondía, me imagino, vamos a ponerlo de esta manera, que se confundan todos. Y al instante el Espíritu Santo le cambió el lenguaje a fulano, a sultano. Uno salió hablando chino, otro salió hablando árabe, otro salió hablando español. Y me imagino que ahí había un revolú. Y decía, pásame el martillo. Y hablaba, what are you talking about? Pásame el martillo. I don't understand. Like, what are you talking about? Así mismito, Y la cosa fue que después decía, I don't understand this person. Y el otro hablaba chino. Y eso me imagino que eso fue un drama total. Pero eso es el poder de Dios. Poder del Espíritu Santo. Y vamos a traer dones del Espíritu Santo. Ajá. Las herramientas que, mira, es el poder de Dios. Las herramientas, ¿cuáles serían las herramientas del Espíritu Santo? Bueno, pero vamos a leer aquí en 1 Corintios 12, vamos a leer del 7 en adelante. Pero cada uno de los
dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros hacen milagros, y a otros profecía, otro descendimiento de Espíritu, que eso es bien importante, descendimiento de Espíritu, y otros diversos géneros de lengua, y otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Wow, que es Santo. como Él quiere. Y rompiendo el hielo, que fue el que tú dijiste y sobresaltó. Descendimiento de espíritu. ¿Qué se puede hablar de esto, Ule? Bueno, yo en lo personal, si yo le digo a Dios, un don de espíritu, descendimiento de espíritu es una de las cosas que necesitamos para distinguir la atmósfera. Amén. En que tú estás. Amén. Tú tienes que distinguir la atmósfera en donde tú te estás metiendo. Iglesias, hermanos, donde tú vas a casa de familiares, ¿qué hay alrededor? Es algo bien profundo. Es una de las cosas, amado hermano, escuche bien, distinguir la atmósfera. Usted sabe que usted puede estar alrededor de gente que tienen envidia y usted no lo sabe. Usted puede estar alrededor de gente que desea la muerte de usted y usted no lo sabe. Pero con este don que trae el Espíritu Santo, diversos géneros, pero es uno solo mismo, el Espíritu de Dios, ese poder, vamos a hablarlo así, es un poder, descendimiento de espíritu, lo necesitamos ahora. Y quiero traer un ejemplo bíblico. Cuando Pedro le estaba diciendo, no permitas esto que pase, acontezca contra tu vida. El mismo Jesús pudo tener descendimiento de espíritu. Yo te reprendo, Satanás, apartado de mí. Era Pedro. Pero ¿quién era el que estaba hablando a través de Pedro? El enemigo. El mismo diablo. Porque parecía bueno. No, y lo que estaba diciendo era causa del amor que tenía Jesús, pero no. Y ahí era. Te hablamos de los dardos del enemigo. De que hay pensamientos que tú crees que son tuyos, pero no son tuyos. Son del mismo diablo. Wow. Que parecen buenos, pero no son buenos. Y hay cosas que tal vez tú quieras decir, pero mejor. Santo Dios. Guarda silencio. Guarda silencio. Hay que saber aprender a guardar silencio, aunque parezca bueno. Santo Dios. Lo que tú quieras decir. No. Y wow, discernimiento de espíritu. Me gustó esa explicación, ¿verdad? Bíblica de Jesús. Hay personas, ¿verdad? Que profecía, le piden mucha profecía al Señor. Dios, dame lo que tú quieras. En lo personal, yo prefiero los frutos del Espíritu porque eso enseña más que vive el Espíritu dentro de ti. Cuando tú tienes, siempre lo he dicho, amor, paz, templanza, benignidad, alegría, cosas. Tú estás enseñando que verdaderamente vive el Espíritu Santo de ti. Quizás pues no sea escrito como el poder o lo que sea, pero es algo que necesitamos. No, pero mira, es algo tan brutal. Y lo pongo de esta manera, brutal. Este estudio está bueno. Hay algo tan brutal que tú mencionaste, porque si nos ponemos a pensar, amén, ¿qué es el fruto del Espíritu? Que está ahí en el fruto del Espíritu, pero están los dones también. La fe. La fe es un don, igual que como un fruto. Y eso es algo que sobresalta de todo, porque el descendimiento de espíritu no es un fruto, pero la fe sí. Es algo que se cultiva a la misma vez como un don. Es un don que sobresale de todas las cosas que podemos ver en la Biblia. El tener, mira, es que tú seguirías a alguien, Ule, que te diga, sígueme. ¿Tú lo seguirías así ciegamente? No. ¿Tú no lo conoces? ¿Tú no lo conoces? ¿Tú no te irías con fulano de tal si tú ni siquiera lo conoces? Móntate en mi carro y vámonos por ahí para abajo. No lo conoces. No, pero claro. Jesús, mírate esto, Jesús iba hacia los discípulos y le decía, síganme. Y ellos, dejando todo al instante, lo siguieron. Creyeron en él.
Eso era una fe que yo diría que fue al instante, al tener ese don de fe, de decir, yo voy a buscar a Pedro, llamado Simón en aquel entonces, y a Andrés, son pescadores, y voy a llamarlos y ellos me van a seguir. Qué confianza y esa fe que había en Jesús, de ir a donde estos discípulos y decir, síganme. Y ellos dejando todo al instante, las redes y todo. Estaban trabajando. Es como decir, tú vas a un trabajo y le dices, no, vas a donde la caja registradora y le dices a la muchacha o al muchacho, sígueme, y que lo deje todo al instante y se vaya contigo. Imagínate eso, ese escenario. Imagínate Mateo, que era recaudador de impuestos, estando en su trabajo de recaudar impuestos, le dijo, sígueme, y dejándolo todo al instante, lo siguió. Esa fe, ese don que tú cultivas, y a la misma vez es un don, es poder de Dios. Cuando tú, mira, si dicen, si tú estás falto de fe, pídesela a Dios. Tú tienes que pedirle. Si tú estás falto de la fe de Dios, de confiar en Dios. ¿Por qué lo digo en todo esto? Porque mencionamos en un momento que había este hombre que trajo su hijo porque se revolcaba y se convulsionaba a los discípulos. Pero la realidad de todo esto es que cuando él le decía a Jesús, lo traje a tus discípulos y no pudieron echar fuera al demonio. Y la cosa fue que él le decía, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y él le dijo, creo, ayúdame a creer. ¿Por qué? Porque él dudó. Porque él creía que los discípulos de Jesús podían. Y al no poder, él dudó. Él decía, yo creía. Y todavía creo. Ayúdame a esta incredulidad que se me pegó a creer. Porque la gente cree en Jesús. Pero el dilema está de que hay personas que, volvemos aquí, no están llenos del poder de Dios, que hacen dudar al pueblo. Wow, terrible. Wow, terrible observación. Porque es así. Personas que que turban a la gente. A pesar de que, ¿verdad? Y mayormente lo vemos en las redes sociales, que mucha gente, los otros días, pues, estaba hablando el Señor en la iglesia y dijo que las redes sociales están muy contaminadas. Y vemos que esta confusión de verdad que se levantan muchos maestros, y vamos a hablar serio, amado hermano. Falsos maestros, falsos predicadores que lo que quieren es quizá dinero. Confunden a la gente y esa gente no, bueno, yo no sabemos, ¿verdad? Pero no creo que puedan estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, digo yo en mi pensar, amado hermano, siempre, como le he dicho, es siempre en mi pensar, ¿verdad? Es para vivificar, es para la palabra que se brote de tus labios, es para transformar, asegurarte que Cristo, dándole siempre la gloria a Él, va a transformar una vida. Va a hacer recapacitar esa vida que está llevando ¿verdad? La manera de vivir súper mal. No es para decir, no es para que la gente empiece a dudar del evangelio a causa de lo que tú estás haciendo, a causa de lo que tú estás diciendo. El Espíritu Santo es para dar vida. Amén. No es para destrozar. Cuando una persona está lleno del poder del Espíritu Santo, se asegura que tus palabras transformen. Se asegura que tú, si estás caído, te levantas. Si estás triste, estás alegre. Si tienes odio, vas a tener paz. Cuando el poder del Espíritu Santo es transformación. Amén. Y vemos en las redes sociales, o ven incluso en las carreteras, unas personas que cuando pegan a juzgar, pegan a sembrar dudas a la gente que no tiene a Cristo. Amén. No quieren ni venir a la casa de Dios. Y después dicen, no, y esos que son cristianos, que están llenos del Espíritu Santo. Y dicen, Ole, que en aquel momento
le dirán a Cristo: en tu nombre eché fuera demonios, en tu Alabado nombre sea el nombre de hice Dios. milagros, hablé en tu nombre. ¿Y qué les dirá Dios? Apartaos de mí, nunca los he conocido. Ahora la pregunta: si ellos echaron fuera demonios, si ellos sanaban en el nombre de Cristo, ¿qué se puede decir? Estaban llenos del poder de Dios, porque Dios les dijo: apartado de mí, nunca los he conocido. Y ahí vemos lo que tú estás diciendo. Hay que, la palabra dice, examinarlo todo y escudriñarlo todo. Porque tal vez tú vas a una iglesia y dices: pero aquí son, pero no se ven como que son. Hay que examinarlo y escudriñarlo Sí, todo. examinar. Porque podemos ver que, mira, el fulanito fue libre, pero vuelve el otro domingo y sale endemoniado de nuevo. Fue libre de verdad. Como libertad. Y fue libertado ese domingo también. Y vuelve el otro domingo, sale empichonado la persona. Y el poder de Dios está ahí. Y no estamos hablando de todos los escenarios que son igual, porque eso también está en la persona que tal vez está siendo endemoniada o está endemoniada. Mira, lo que yo quiero traer con esto es que hay que escudriñarlo todo y examinarlo todo. Porque hay iglesias que lo podemos ver, como tú dijiste, en las redes sociales, que mayormente ni parecen iglesia, parecen que están con un drama total. Están haciendo todo un show. Todo el mover del Espíritu Santo lo hacen un show. Y usted sabrá, porque se ve mucho en las redes sociales. Y la cosa es que todo el mover del Espíritu Santo lo forman un show. Y ahí estará Dios, sería la pregunta. Lo vemos ahí de una manera. Ahí está la gloria de Dios. Pero ¿estará Dios de verdad? Uno tiene que escudriñarlo todo y examinarlo todo. El poder de Dios no es para hacer escándalo. ¿A qué me baso con esto? Cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, Él no era de mucha palabra. Él decía: sé sano, sal fuera de la persona. Él hablaba y al instante el poder de Dios reaccionaba. Él no hacía tanto escándalo para que la malicia saliera. Él no hacía tanto escándalo para que la persona fuera sana. Él hablaba y al instante. Pero ahora, volvemos ahora, las redes sociales. ¡Echa fuera! Tanto griterío para sacarle una malicia, como si la malicia fuera sorda. Aquí no es esto no es para hacer escándalo, amado hermano. La realidad es una persona llena del poder de Dios no es de tanto griterío. Y créeme que en realidad el poder de Dios se mueve si se quiere mover. Amén, amén. Porque en realidad, la realidad de todo esto, amado hermano, es que uno tiene que cuidarse. Uno tiene que cuidarse de hacer tanto escándalo, de hacer tanto drama y hacer tanto show. Porque Dios, hay que respetarlo. No podemos estar haciendo tanto drama para que el poder de Dios se mueva, ole. Amén. Oye, Saúl, y es como el libre albedrío, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Uno está como persona, uno tiene que estar dispuesto a que el Espíritu Santo more en uno. Uno tiene que estar dispuesto a tomar las mejores decisiones, porque si hay personas, ¿verdad? Yo he visto incluso en mi iglesia y en iglesias que vamos a mover el poder de Dios, pero si tú no se está moviendo, algo está pasando, el ambiente, etcétera, etcétera. Pero si uno como persona no está dispuesto a ese mover de Dios, a que en ese momento yo diga: no, Dios, yo te entrego aquí, haz conmigo lo que tú quieras, manda la nube que mandaste en el desierto con tu pueblo, que more encima de nosotros, tu Espíritu Santo. Cuando tú te entregas, te tienes que entregar. Esto está en decisión de nosotros, porque es que Dios no te va a obligar, ni el Espíritu Santo mucho menos.
a que Él more en ti, a que tomen las decisiones. ¿Qué aleja el Espíritu Santo de ti? La amargura, las pasiones por las cosas que no te convienen, los enojos, los gritos, los insultos, toda clase de maldad, el orgullo. El orgullo es una cosa que te aleja. Porque el humilde, Dios lo mira de cerca, más al altivo. ¿Tú crees que tú con orgulloso mora el Espíritu Santo en ti? Ay, santo. Tremenda duda. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú. No creo. Porque la realidad es, como dice mi amado hermano, mira, Dios te mira de lejos, amado hermano. Sí. Porque mira, yo lo único que te digo es que a Dios no puede ser engañado. Tú crees estar vivo, pero estás muerto. Tú crees estar vestido y ready para ir para el cielo, pero el mismo Dios te dice, apartado de mí, nunca te he conocido. Eso que te está diciendo es, no te vistas que no va. Tienes que limpiar tus vestiduras, porque dice, sin mancha y sin arruga. Amén. Uno tiene que, en esa relación con el Señor, limpiarse de todos esos pecados. No, porque es como, ¿verdad? Como nosotros no somos perfectos, siempre yo lo he dicho. Pero tiene que haber algo que more en ti, el poder de Dios, que cada día te redarguya. Porque verdaderamente, aunque pequemos y no somos perfectos, pero el Espíritu Santo en nosotros nos hace nosotros no contristar, sino llevarle ese corazón contristo ¿verdad? Al privado, al lugar privado, para buscar ese perdón todos los días de Dios. El Espíritu Santo, por eso yo perdona, ¿verdad? Que no que me salga de tema, pero el orgullo es algo que mata a muchos de los cristianos, amado hermano. Yo lo he visto. Mira, cuando yo quizá lo dije en un estudio, cuando yo me convertí, ¿verdad? Que yo acepté a Cristo como mi Salvador de nuevo, y yo dije, Dios, estoy aquí. Al principio, las redes sociales, incluso iglesias, me iban a apartar del camino de Dios solamente por ver la diferencia que había. Y yo dije, y después estábamos yo y mi esposa hablando, y yo dije, ¿tú sabes qué? No podemos ver eso, Odali, porque nos vamos a alejar. Si, que antes eran así, ahora son asá. ¿Tú sabes qué? No. Mira, reprendo esos pensamientos, los reprendí en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Yo dije, reprendo esos pensamientos. ¿Por qué? Porque me van a desviar. Enséñame a ignorar esas cosas, Padre, y ver tu gloria. Amén. Verte a ti, porque el orgullo, amado hermano, que hay gente orgullosa en todos lados. No, pero la Biblia es consciente, de que la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Mira, si en el pasado Dios se movió, espera que en el presente y en el futuro también. Y en el futuro que vendrá se va a mover mucho más que cuando Cristo estaba. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dijo, mayores cosas ustedes harán. Amén. So que espéralo. Es más, no lo esperes, vívelo. Porque, mira, hablando del orgullo, yo también orando al Señor, yo le decía, enséñame lo que impide ¿qué es lo que está impidiendo tu presencia en mi vida? Y de repente yo salgo soñando que yo estaba sentado como en una sala de espera, y de repente yo voy a entrar como si fuera en un templo. Y yo, cuando fui al altar, me arrodillé para presentarle mis planes a Dios, pero a la misma vez me mostró lo que yo estaba haciendo mal. Cuando yo salí para la sala de espera de nuevo, yo me hinqué de nuevo a orar, porque pude examinar lo que yo estaba haciendo mal en el mismo sueño. Y yo sentí que me agarraron las manos, me las apretaron, me jalaron para arriba, pero a la misma vez otra mano me agarró por los hombros, me apretaron y me jalaron de nuevo para arriba, y yo sentí un viento recio que hacía. Y entre ese viento yo pude escuchar la voz de Dios audible diciéndome, Saúl,
pecaste por tu ego y orgullo. Santo. ¿Qué iba a saber yo que yo era egoísta? Que yo era orgulloso. Wow. Yo no sabía eso. Y la cosa fue que cuando yo me desperté de ese sueño, yo sentía la misma presencia que sentía en ese momento en el sueño. Y las lágrimas me brotaban, Ule. Yo no estaba ni llorando. Yo digo que mi alma estaba llorando. No era yo el que estaba llorando, era mi alma, mi espíritu adentro de mí. Y lo reflejaba en mi cuerpo. Y yo empecé a orar y le pedí perdón a Dios. Porque ¿qué iba a saber yo que yo era orgulloso y era egoísta? Hay cosas, amado hermano, que tal vez alguien te lo dijo, que ten cuidado, tú eres bien orgulloso. Mira, examínese, no lo tome a mal. Porque tal vez dice, yo no soy orgulloso, yo no soy egoísta. Pero la persona que te está viendo te lo está diciendo por algo, porque lo está viendo. ¿Y qué iba a saber yo que yo era egoísta y era orgulloso, Ule? No fue hasta cuando Dios me lo dijo que yo pude examinar. Y dije, wow, a la verdad que sí. Yo dije, me recordaba de escenarios, tú sabes, de mi vida. Yo examinándome, pensando en el pasado, y dije, wow, yo fui bien egoísta en ese momento. No, porque Dios verdaderamente quiere que nosotros no nos perdamos. Por eso que te está diciendo, mira, deja el egoísmo, el orgullo. Y yo pude cambiar mi carácter, porque yo pude examinar que hasta con mi esposa yo era bien egoísta. Hay cosas que tal vez nosotros, mira, y eso es por el poder de Dios. El poder de Dios te hace examinarte a ti mismo, porque el Espíritu Santo te habla y te dice, mira, deja esto, deja lo otro, deja aquello, aléjate de aléjate de aquella. Y Dios, ese es el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre tu vida, que te hace y te encamina. Oye, Saúl, y yo aquí pensando cuando tú estabas hablando, y podemos ver en una parte de la vida de Cristo, cuando fue el joven rico, donde él le dijo, maestro, yo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El orgullo que ese muchachito, ese joven tenía, que era ser la vanidad, tenerlo todo. No, soy orgulloso porque tengo casa, tengo etcétera, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios? ¿Tú sigues mis estatutos, mis mandamientos? Sí, pues vende todo, entrega todo a los pobres y sígueme. El orgullo hizo que se perdiera. Porque tenía mucho. Ese orgullo, esa vanidad de tenerlo todo. No, ¿cómo yo voy a dejarle esta casa, esto, el orgullo? El dejarlo, mira, la cosa fue que Jesucristo tal vez al escucharle decía, yo todo lo he guardado desde mi niñez. Porque él era perfecto, amado hermano. Claro que sí. Y lo voy a decir así. Él era perfecto en todas las maneras posibles. Pero el dilema está de que no lo quería dejarlo todo. No quería dejarlo todo. ¿Y por qué? Porque tenía mucho que dejar. No era imposible de que él dejara todo. Era como que nada le faltaba, Ule. Tal vez él tenía sirvientes que él nada más de hacer así, venía corriendo uno. Pero, ¿verdad? Y tú dices que es imposible, pero el mismo Dios dice, no hagamos riqueza aquí en la tierra, donde la polilla corrompe. Y por eso Jesús le dijo, véndelo todo y sígueme, tú eres perfecto. Porque es que sabía que eso era lo que él quería. Él decía, Jesús, estos son los que yo estaba esperando. Jesús te está esperando. Dice, tú sigues mi palabra, yo te estoy esperando a ti. Déjalo todo y sígueme. Oye, y verdaderamente en ese tiempo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Dios le dijo, vende todo. Pero hoy en día Dios nos dice, deja el orgullo, deja la vanidad, deja el egoísmo, deja las cosas que te van a detener y sígueme. Tenemos que hacer eso. Tenemos que dejar esas cosas que nos impiden a que el poder del Espíritu entre a nosotros y seguir a Jesús. Amén. Santo Dios, wow, es terrible porque
verdaderamente en ese entonces, ¿verdad? En esa historia de Jesús, en ese momento de la Biblia, él le dijo al rico, ¿verdad? Vende todo. Pero Dios te está diciendo, déjalo el orgullo. Déjalo. Tú no lo necesitas para andar conmigo. Deja la vanidad, el egoísmo, las frustraciones, los pensamientos malos, la pornografía, muchas cosas que nos detienen. Estar de fiesta en fiesta, mala compañía. Hay muchas cosas que nos pueden detener, Saúl. Y que parecen buenas. Ese es el dilema de todo esto, porque el hombre rico dijo, las conversaciones, alaba. Todo lo que yo tengo me parece bueno, yo no sé para qué él me está diciendo que lo tengo que dejar. Él tal vez, esa era su mentalidad, se fue llorando, hule. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía era bueno, era como que tú decirme, tengo un carro deportivo. O él pensaba que era bueno, ¿verdad? Y él pensaba que era bueno. Porque en verdad, en la vista. Porque mira, todo se ve bueno. Sí, sí. Pero el dilema es que la palabra nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así es. Todo está a tu disposición, pero te conviene. Y la cuestión que no vas a ser lleno del poder del Espíritu Santo, que esto es lo que estamos hablando. Qué lindo es ser lleno del poder del Espíritu Santo, Saúl. Qué lindo rendirse a los pies del Señor y buscar esa fe, ¿verdad? Y buscar ese ayuno, esa oración, ¿verdad? Introducirnos en la palabra y ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y decirle al orgullo, no, orgullo, tú no me vas a mandar a mí. Egoísmo, como Dios te hizo a ti. Y tú, ¿verdad? Hoy en día viste lo que no lo sabías. No lo sabía. Porque estaba saliendo de ti, ya estaba algo que vivía en ti. Natural. Que vivía en ti. Es como decirle, ese orgullo y ese egoísmo era tanto como cuando tú sales para afuera y ves un árbol. Era natural ver el árbol. Era tanto como respirar. Pero el dilema es, yo salía para afuera, veía el árbol de orgullo o de egoísmo y ya yo lo veía natural, pero no sabía que ese árbol me impedía ver más allá. Y porque estaba en el mismo medio. Puedes también dañar a otras personas. Exacto. Amado hermano, tenga cuidado y el tema es poder del Espíritu Santo, pero ¿verdad? Por algo estamos hablando del orgullo. Amén. Amado hermano. Dios sabe lo que hace. Y no necesitamos ser, ¿verdad? Profeta, maestro. El orgullo es algo que usted puede ver alrededor de usted. Amén. Y usted examínese. Soy orgulloso. Wow, por eso es que a veces siento a Dios de lejos. Porque es que en la palabra lo dice que el humilde, Dios lo mira de cerca. Amén. Más al altivo, el orgullo, la vanidad, vanidoso, que te creen mejor que las personas. Dios te va a mirar de lejos, amado hermano. Amén. El Espíritu Santo se va a contristar con usted y usted no va a sentir el poder del Espíritu Santo, que lo necesitamos. Es algo bello, es algo bello. ¿Sabes? Y el dilema de todo esto, porque esto está tan bueno que hay que hacer una parte 2. Porque el tiempo corre y no perdona. Pero el dilema está de que vamos a hablar un poco del don de profecía. Amén. Y por qué hablo de esto es porque quiero traerle esto, porque hay que cuidarnos de todo lo que escuchamos de hoy en día. Aleluya. De quién estamos escuchando palabra de Dios que dicen, te hablan a tu vida, te profetizan y uno tiene que estar consciente. Si se cumple la profecía fue de Dios, pero tiene que uno cuidarse de quién vino la palabra. Porque en realidad eso era lo que pasaba en los tiempos de antes. Ellos decían que cuando el profeta llegaba, el rey temblaba. Porque sabía que este era un hombre de Dios. Y sabía que para lo que viene es cosa seria. Un profeta, un don de profecía, amado hermano, no hay que tomarlo tan a la ligera. Hay que tomarlo como cosa seria. ¿A qué me baso en esto? Es de, como dije anterior, si se cumple, amén. Pero si no se cumple, pues falso. No podemos decir de que, mira, así es. Mira, pues, si no se cumple. Sí, me mintió Dios. No, era falso el profeta. ¿Sabes? Uno tiene que estar consciente de eso. No era que Dios te mintió. Era que aquel fulanito o fulanita
te estaba mintiendo. Y uno tiene que cuidarse, y por eso, como dijimos anterior también, escudriñarlo todo. Hay que escudriñarlo todo y examinarlo todo. Oye, Saúl, perdona que te interrumpa. Quiero contar algo que vi en las redes sociales de una señora que estaba profetizando, ¿verdad? Y ella le llamó a una señora y le dijo, mira, veo cárcel, veo liberación, veo tus hijos, que ya no vas a llevar comida a la cárcel, que sí, etcétera. Y la señora le dice, ¿dónde están tus hijos? Y ella ya no me dijo, ella estaba diciendo, ¿verdad? En las redes sociales, hay uno aquí que congrega y le dijo, ¿y los otros dos? Porque eran 3, y que ella le dijo que tenía 3 hijos, y los otros 2 en mi casa. Ahí todo el mundo hizo como que, tú no estás diciendo ni que 2 hijos de ella están en la cárcel. Se llenan de emoción. Por eso es que yo digo, y le digo personalmente, mi corazón, mi alma, cuando, ¿verdad?, busco a Dios en presencia, digo, enséñame a distinguir la emoción con tu voz. Porque si te dejas llevar por emoción, muchachos, tú sabes todas las cosas que tú vas a decir. Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Hermano, no se confunda con la emoción y el poder del Espíritu, que son 2 cosas diferentes. Emoción y llenarse del poder del Espíritu. Amén. El Espíritu es otra cosa, no es emoción. El Espíritu es salvación. El Espíritu es renovación. Es fortaleza, amor, paz. ¿Cómo tú sabes que tú tienes el Espíritu Santo? Cuando ya los frutos del Espíritu se te brotan por tu piel. Amor, paz, benignidad, alegría, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El que sabe los frutos del Espíritu. Así es que tú sabes. Cuando tú tengas esos frutos del Espíritu, créeme que los dones del Espíritu van a caer poco a poco. Amén. Lengua, sabiduría, profecía, entendimiento, etcétera, etcétera. Y es algo, vuelvo y le decimos a los oyentes, busquen presencia de Dios, llénense del poder del Espíritu. Para que sean testigos a sus alrededores. Ay, santo. Porque cuando tú estás lleno del poder de Dios, estas señales te siguen. Amén. Sanarán enfermos, harán milagros. Estas cosas te siguen. En su nombre echarás fuera demonios. Si tú te llenas de presencia de Dios y poder de Dios, créeme que Dios nunca te va a dejar en vergüenza en ningún momento. Amén, amén. Y para antes de terminar, podemos ver que el Espíritu fue profetizado del Antiguo Testamento. En Joel, mucha gente lo sabe, pero lo vamos a leer. En Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ya Dios había profetizado desde muchos años antes de Cristo, 400 o 500 años antes de Cristo, que venía ese consolador, ese poder del Espíritu Santo, y que es algo hermoso. Pero quizá vamos a hacerle una segunda parte de Claro. esto. Vamos a hacer una segunda parte y vamos a seguir, ¿verdad?, conversando de este poder del Espíritu Santo. Amén. De Dios, aleluya. Así que muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Saúl? Bueno, yo lo único que digo es, escudriñenlo en todo y examínenlo en todo, porque no todo lo que brilla es oro. Amén, amén. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y lo esperamos en otro episodio más del podcast Los Humildes de Jehová. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Santo.